Bien, para terminar el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar o saben lo que es la Constitución mexicana? Bueno, pues si ustedes no saben lo que es o no han escuchado hablar, el día de hoy vamos a aprender lo que es la Constitución. Para empezar, déjenme decirles que el próximo viernes, que es 5 de febrero, estaremos celebrando un año más de la promulgación de la Constitución. Y pues para empezar, ¿qué es la Constitución? Bueno, pues la Constitución es un libro donde están escritos los derechos y obligaciones de los mexicanos. ¿Y qué es un derecho? Un derecho son los beneficios que tenemos los ciudadanos y que generalmente son proporcionados por el gobierno. ¿Y qué es una obligación? Son los compromisos o responsabilidades que adquirimos nosotros los mexicanos o los ciudadanos y que nos comprometemos a hacer. Bueno, pues en este libro que es la Constitución mexicana están escritos pues esos derechos y obligaciones. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para que podamos vivir mejor. Déjenme decirles que hace muchos años, cuando este señor que está aquí, que se llama Venustiano Carranza, llegó a la presidencia, se dio cuenta que había mucha desigualdad en nuestro país. Entonces convocó al Congreso para que entre todos pudieran promulgar o pudieran hacer una constitución, en la cual, como ya les dije, es un libro, la Constitución, donde están escritos nuestros derechos y nuestras obligaciones como mexicanos. Entonces, él al ver la desigualdad que había, por ejemplo, que los niños tenían que trabajar, que la gente trabajaba muchas horas y se les pagaba muy poco, que los niños pues no tenían esa posibilidad de ir a la escuela porque no tenían dinero para pagar una, que no tenían derecho a que fueran atendidos cuando se enfermaban, no tenían derecho a la salud, que no tenían derecho a una buena alimentación, a una casa, no lo tenían. En ese entonces pues mucha gente trabajaba por muchas horas, no se alimentaba bien, no tenía una casa digna, los niños no podían ir a la escuela. Entonces él, al ver todas esas carencias que había en nuestro país, pues entonces reunió a un grupo de personas para que tuviéramos una constitución donde están, ¿qué les dije? Los derechos y las obligaciones que tenemos como mexicanos. Pues gracias a este señor, un 5 de febrero de 1917 se dio a conocer esta Constitución y a partir de ese momento nuestro país se rige por medio de esas leyes que se encuentran escritas en este libro que es la Constitución. Bueno, ¿y como qué serían unas reglas o leyes? Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les leí unas normas que debemos de cumplir en nuestra clase, en nuestra reunión virtual? Bueno, ¿y qué pasa si no las cumplimos? Pues entonces no estaríamos llevando bien a cabo nuestra sesión, ¿verdad? O nuestra clase. No aprenderíamos, no escucharíamos a nuestros compañeros, no respetaríamos su tiempo y entonces habría una sanción. Eso mismo es lo que pasa aquí. Aquí están marcadas las normas que tenemos que seguir como mexicanos. ¿Para qué? Pues para poder vivir en paz y en armonía, para que todos tengamos las mismas oportunidades y para que seamos libres de hacer lo que nosotros queramos, siempre y cuando no dañemos a los demás. Entonces, este libro es muy importante porque nos rige como país, nos dice qué cosas podemos hacer y qué cosas no. Y entonces, si nosotros no cumplimos con las leyes o con las normas que se establecen en esta Constitución, pues tendremos un castigo o una sanción por no cumplir con lo que aquí dice.
Algunos de los derechos que aquí se marcan, que son muy importantes, beneficiaron sobre todo a la clase obrera. Como yo les dije antes, la gente trabajaba por muchas horas y les pagaban muy poco. Entonces, en esta Constitución se determinó y se escribió que las personas solamente tendrían que trabajar jornadas cortas de 8 horas, que la edad mínima para poder trabajar eran 18 años, o sea, ya no se permite que los niños trabajen, y en ese entonces los niños tenían que trabajar. También en esta Constitución está escrito que todos tienen derecho a la educación, o sea, todos pueden ir a una escuela. Es como, por ejemplo, hay niños que hay escuelas públicas y hay escuelas privadas. ¿Para qué? Para que en las escuelas privadas los que pueden pagar puedan ir, pero todos los niños pueden estudiar, porque también hay escuelas públicas donde no se paga, y entonces los niños, aunque no tengan dinero sus papás, los pueden llevar a una escuela y tienen derecho a la educación. Ahora fíjense, hablamos de derechos y hablamos de obligaciones. El derecho de un niño es, por ejemplo, que tenga derecho de ir a la escuela. ¿Y cuál sería la obligación del niño? Pues la obligación del niño y de los papás es de que lo lleven a la escuela, de que el niño no falte y de que el niño aprenda. Esa es su obligación. O sea, el derecho, como les dije, normalmente son beneficios que nos da el gobierno, o sea, nos los proporcionan, nos lo dan, pero ahora mi obligación es ir a la escuela y aprender. Ahora, tengo derecho a ser atendido cuando me enfermo, a la salud, a un servicio de salud. ¿Y cuál es mi obligación? Pues si me enfermo, voy para que me atiendan. Ahora, otra de las leyes que están aquí es que puedo ser libre y hacer lo que yo quiera. Ahora, ¿cuál es mi obligación? Mi obligación es hacer lo que yo quiera, pero sin dañar a los demás. Entonces debemos de aprender muy bien lo que es un derecho y lo que es una obligación. Y eso también nos lo está marcando aquí en la Constitución. A casita van a llevar un dibujo como este que van a iluminar. Aquí vienen marcados algunos artículos. ¿Qué son los artículos? Pues es lo que está escrito aquí, como las normas enumeradas. Esos son los artículos. Por ejemplo, aquí en el artículo 3 dice: se garantiza la educación laica y gratuita. Como ya les dije, la educación es para todos. Todos tenemos ese derecho y podemos ir a la escuela. Antes no podían porque no tenían dinero, pero ahora el gobierno nos proporciona escuelas gratuitas donde todo mundo puede estudiar. Y luego acá dice, por ejemplo, en el artículo número 27, dice: reclama para el Estado las propiedades. O sea que la tierra fue repartida para todos. Antes había personas que tenían muchas tierras, y entonces ahí es donde tenían trabajando a las personas jornadas muy largas, o sea, por mucho tiempo, y no les pagaban. Pero ahora esas tierras fueron repartidas y la gente tiene derecho a solo trabajar jornadas cortas de 8 horas. Y como les dije, los niños ya no trabajan. Y así hay más artículos que podemos encontrar en esta Constitución, donde nos está marcando, como les dije, nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. ¿Y qué dijimos que son los derechos? Los derechos son los beneficios que tenemos y que generalmente son dados por el gobierno. Bien, y las obligaciones, ¿qué dijimos que eran las obligaciones? Pues son los compromisos o responsabilidades que adquirimos como ciudadanos. O sea, es lo que yo tengo que hacer. Como les dije, tienen derecho a una vivienda digna. Tengo mi vivienda, ahora ¿cuál es mi compromiso? Cuidar de esa casa y mantenerla en buen estado. Entonces tenemos que aprender muy bien a identificar lo que es un derecho y lo que es una obligación. Pero lo que sí tenemos también que aprender es que gracias a este libro, que es la Constitución Mexicana, nosotros tenemos ahora muchas cosas, muchos privilegios, y podemos vivir en paz en un país libre, donde tengo la oportunidad de trabajar, de ir a una escuela, de jugar, de tener una casa, de tener unos papás que me quieren, que me cuidan.
Esos son los derechos que podemos tener y muchos más que vienen escritos aquí en esta Constitución. ¿Y quién dio a conocer esa Constitución y quién la promulgó? Fue este señor que se llama Venustiano Carranza. ¿Cuándo fue? Un 5 de febrero de 1917. Bueno, chicos, pues como les dije, van a llevar una hoja como esta casita para que ustedes la iluminen y comenten con sus papás lo que aprendieron hoy acerca de lo que es la Constitución mexicana. Bien, pues vamos a seguir trabajando sobre este tema, pero ahorita es muy importante que comenten lo que aprendieron hoy con sus papás. Bueno, pues entonces nos vemos.